donde vamos a trabajar con Blender, pensando en que queremos presentar cómo vamos a hacer para mantener un template o una planilla de inicio para nuevas aplicaciones, nuevos juegos o nuevos trabajos. Es decir, iniciar no en lo que el sistema quiere, sino en lo que nosotros necesitamos por default. ¿Sí? Por ejemplo, este es en el Blender 3.22, que viene, digamos, seteado por default, pero a mí me gusta, por ejemplo, en la parte de materiales, en la parte de shading, que se visualicen las texturas. Entonces le agrego textura, le agrego el backcooling, shadow, acá le pongo cavity para ver mejor los bordes y que se vean los dos, y acá 2.5 y 2.2. Si yo salgo de esto, digamos, voy a perder eso para un nuevo trabajo. Si continúo en este trabajo no hay problema. Entonces, ¿cómo hacer para crear un template o una plantilla, como se dice, ¿no? De referencia? Eh, Vamos a eso. Básicamente hacen los cambios que tienen que hacer, y acá donde dicen default, save startup file. Si han metido la pata con lo que han guardado, después pueden cargar la factory setting, lo que originalmente venía. Pero acá, por ejemplo, ya puedo salvar, digamos, como startup estos cambios que estoy haciendo acá, ¿sí? Los cambios que quieran hacer, ¿no? Yo dije eso, pero pueden ser, no sé, que se inicie, a ver, por ejemplo, que en vez de iniciarse con un cubo, se inicie con una esfera, o que se inicie con nada, o lo que más le guste. Probemos. Y vamos para acá, default, save startup. Bueno, vamos a probar entonces de irnos sin salvar mucho. Lo único que don't save, porque lo que estoy salvando ahora es el startup. A ver si eso realmente es así. Vamos a buscar el programita. Ahora seguramente están viendo en negro porque, digamos, estaba capturando esa ventana. Entonces lo voy a llamar de nuevo y voy a volver a capturar esa ventana. Bueno, ahí está. A ver cómo me inicia. Ven que me inició como siempre. Uy, pero no inició la esfera, maldito sea. Pero sí inició con la textura, con el shadow, el cavity, bows. ¿Está bien? Es decir, me parece que el cubito es otra manera de hacerlo, pero por lo menos el seteo de las cosas, digamos, importante, de el trabajo, de las herramientas y eso, sí lo hace. Probemos ahora de que cargue load factory setting, es decir, lo que originalmente tiene por valores de entrada, ¿sí? Bueno, acá me lo cargó, es decir, ya me cambió esto, el texture en la parte de shading, y bueno, el backcooling y esto. Si aprieto la N, no me acuerdo si ya estaba el edit, el loop, pero supongo que no. Entonces salvamos esto, y lo que me va a hacer ya salvar lo que acabo de cargar de Load Factory Setting. Si lo vuelvo a salvar como Startup, me va a poner los valores de Factory Setting como los de Startup. No lo voy a poner porque ya vimos el paso anterior. Así que bueno, es simplemente para que sepan, digamos, que cuando ya tienen una metodología de trabajo y la quieren llamar directamente, y lo pueden hacer. Probemos ahora, por ejemplo, no he salvado, es decir, si yo vuelvo a llamar a mi programita, no he salvado el default setting, así que me debería llamar con el startup
que había colocado originalmente, lo cual perfecto, me lo está manteniendo. Así que bueno, básicamente era mostrarle eso en el seteo, digamos, de lo que pueden hacer. ¿Qué pasaría si yo quiero iniciar en shading en vez de en layout o en default? Y veamos, probemos a ver si largo acá y lo salvo como que fuera mi default. Save startup file default. Voy a salir y voy a entrar de nuevo para verificar si me está cargando el shading, y vemos que sí me carga el shading. Así que bueno, si les gustó, dedito para arriba, disfrútenlo. Blender es muy potente, la verdad que vale la pena aprenderlo, por más que no trabajen en 3 dimensiones normalmente, porque tiene un potencial para el día a día, digamos, de lo que hacen ustedes. Quieren ver cómo se distribuye muebles en una habitación que tiene las dimensiones, lo pueden hacer fácilmente, rápidamente con Blender, y así un montón de cosas. Y ni hablar si piensan en desarrollar objetos en 3 dimensiones, que lo pueden mandar a imprimir, no sé, una taza, un juguete para un niño, ¿tá? Así que bueno, gracias por ver el canal y hasta la próxima.